El presidente Al-Assad subraya ante una delegación rusa la necesidad de hacer frente a la ideología takfirí y sus patrocinadores con el fin de derrotar al terrorismo. La Asamblea Nacional se pone al tanto del informe del Comité Presupuestario sobre el proyecto de ley del Presupuesto General de Estado. El ejército árabe sirio liquida a numerosos terroristas del Frente al-Nusra y allana un almacén de artefactos en la zona campestre de las provincias de Idlib, Homs, Quneitra y Daraa. Buenas noches, amables televidentes, bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El presidente Bashar al-Assad ha recibido este domingo a una delegación parlamentaria rusa encabezada por Elias Omakhanov, vicepresidente del Consejo de la Unión de la Asamblea Federal de Rusia. Durante la reunión, el presidente al-Assad afirmó que la lucha contra el terrorismo requiere, antes de todo, hacer frente a la ideología takfirí promovida por algunos estados, así como presionar a las partes implicadas en financiar y armar a los terroristas y facilitar su infiltración en Siria. Todo ello necesita esfuerzos caracterizados por su seriedad, acotó. El mandatario sirio transmitió el aprecio del pueblo sirio a las políticas rusas de apoyo a la estabilidad de los estados, su soberanía e independencia, resaltando la importancia de la coordinación entre Siria y Rusia en todos los niveles, sobre todo en el aspecto parlamentario, para hacer frente al terrorismo y la ideología extremista ajena a nuestras sociedades. Por su parte, los miembros de la delegación rusa reiteraron el apoyo de Rusia al pueblo sirio frente a la guerra terrorista que está afrontando y subrayaron que Siria constituye el frente principal de la lucha contra el terrorismo mundial y la ideología extremista que amenaza no solamente a Siria, sino también a Rusia y a todos los países que se destacan por su patrimonio, cultura y convivencia entre sus diferentes componentes. Asimismo, pusieron de relieve que la postura de Rusia hacia Siria se basa en la necesidad de respetar la soberanía de los países y las leyes internacionales, subrayando que Rusia sabe la realidad de lo que está ocurriendo en Siria, ya que fue uno de los primeros países en sufrir del terrorismo. El doctor Ayman Susan, asesor del ministro de Exteriores, debatió con el vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, Elias Omakhanov, y con la delegación que le acompaña la evolución de la situación en Siria, así como los ámbitos regional e internacional. Susan declaró que lo que ocurre en Siria y en otras regiones de agresión terrorista y detenciones es el resultado de las políticas hegemónicas y la arrogancia de Estados Unidos y Occidente, que se empeña por desestabilizar a los países y evitar el establecimiento de una legalidad internacional multipolar regida por las normas del derecho internacional. Él mismo expresó la valoración del gobierno y del pueblo de Siria a las posturas del principio de la Federación de Rusia en apoyo a Siria frente al terrorismo, destacando la importancia del papel de Rusia en el planeta en pro de garantizar la paz y la seguridad internacionales. Por su parte, Omakhanov expresó la solidaridad del pueblo ruso con Siria y el continuo apoyo ruso a Siria contra el terrorismo y manifestó su confianza en que su victoria constituye una victoria para toda la humanidad. El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior en el Consejo de Shura iraní Parlamento, Alaeddin Brujurdi, subrayó que Siria constituye la primera línea del frente de resistencia, así como es un país de gran peso en la región. En declaraciones a la prensa, el alto político iraní afirmó que Siria vencerá en su guerra librada contra las organizaciones terroristas respaldadas por Estados Unidos, Occidente, Arabia Saudita y Qatar. Asimismo, señaló que la organización terrorista del Estado Islámico, o el Daesh, surgió debido a las políticas hegemónicas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, encaminadas a hacer frente a los países resistentes. Los peligros y la expansión del terrorismo fueron temas centrales en la conferencia internacional celebrada en la ciudad iraní Qum, bajo el título Los peligros de las corrientes takfiríes desde el punto de vista de los ulemas musulmanes. Esta conferencia, en la cual se veló
por alejarla de la política y las diferencias sectarias, contó con la participación de más de 1000 destacadas figuras del Islam y pensadores de varios países del mundo, quienes reiteraron que los actos criminales que llevan a cabo las organizaciones takfiríes no tienen nada que ver con el Islam. El Consejo del Pueblo ha escuchado durante su sesión de hoy, encabezada por el Dr. Muhammad Jihad El-Laham, los informes del Comité de Presupuesto y Contabilidad sobre el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para el próximo año. El Consejo del Pueblo ha escuchado el informe del Comité de Presupuestos y de Catadurías sobre el proyecto de ley del Balance General del Estado para el año 2015, estimado a unos 1.554 millardos de libras sirias, con un aumento de 164 millardos en comparación con el balance del año que termina. Por su parte, el presidente del referido comité, Hussein Hassoun, destacó de que el problema no radica en los puntos de los presupuestos y de sus cifras, sino en la aplicación y en el seguimiento en el terreno y en las políticas económicas aplicadas y las medidas relacionadas con los ámbitos financiero, monetario, inversionista, comercial y de financiamiento. A su vez, los diputados destacaron la necesidad de aumentar los sueldos de los empleados en el Ejército y en las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad Interna, los trabajadores del Estado y los jubilados, así como de frenar la ola de incremento de los precios y controlar las tasas de cambio de dólar, y eliminar también el papel de las oficinas de cambio de monedas extranjeras, limitando estas tareas a los bancos públicos. El informe del Comité de Presupuestos y de Catadurías recomendó emitir legislaciones que criminalizan los manipuladores de las tasas de cambio y formar un alto consejo para elaborar las políticas económicas y luchar contra la corrupción, así como para crear las leyes preventivas contra los corruptos y desarrollar programas de desarrollo para familiares de los mártires y los heridos. Nuestro ejército y fuerzas armadas continúan la batalla contra el terrorismo takfirí que azota el país. En la campiña norte del ataque a las fuerzas nacionales lograron acabar con terroristas del Frente al-Nusra, algunos de nacionalidad jordana, y les destruyeron almacenes de artefactos explosivos y varios vehículos con cargamentos de armas y municiones, mientras que en el campo de la provincia de Quneitra los takfiríes sufrieron numerosas bajas y heridas a manos del ejército en Al-Hamidiyya y As-Samadiyya al-Gharbiyya. Y no muy lejos de esta zona, en la campiña de Daraa, varios destacamentos del ejército asolaron refugios terroristas con la consecuente muerte y herida de los elementos armados que se encontraban dentro de las mismas. Otros operativos llevados a cabo contra focos terroristas en el barrio Al-War, las granjas de Talbisa y Kaferlahia en Al-Hula, en Rahmun, en la campiña de Homs, resultaron con la eliminación de numerosos terroristas y la herida de varios. De todo ello, en el campo de la provincia de Idlib, escuadras del ejército frustraron un intento de infiltración de terroristas desde el poblado de Jannat al-Qura hacia el poblado de Mahambel, infligiendo bajas y heridas en las filas de los terroristas en la aldea de Ras Mayat y en las cercanías de la fábrica de Corso. Paralelamente con la lucha contra el terrorismo, la gobernación de Alepo, en cooperación con el Centro de Coordinación de Socorro Internacional, ha enviado un convoy integrado de 17 camiones de ayuda al campo oeste de Alepo. El convoy, que incluye ayuda médica y otras necesidades principales, no es el primero de su tipo y será seguido por otros convoys. En cuanto a la situación en la ciudad de Ain al-Arab, situada en el campo este de Alepo, las unidades de protección del pueblo, junto con los vecinos de la misma, continúan sus avances en varios ejes de la ciudad y sus alrededores. En este marco, una unidad de estas fuerzas eliminó a numerosos mercenarios de la organización terrorista del Daesh y les destruyó un vehículo en el día 69 de los combates en la referida ciudad. Fuentes locales informaron que los enfrentamientos se centran en los frentes este y sur de la ciudad, paralelamente con la huida de los elementos del Daesh hacia los poblados cercanos. Los vecinos de Ain al-Arab amplían el círculo de las zonas que se encuentran bajo su control después de la liberación del barrio de Al-Baladiyya, entre otras zonas. Con la recuperación de la calma a la ciudad, la normalidad ha prevalecido otra vez en las zonas que fueron libradas del terrorismo del Daesh.
El ejército iraquí anunció la liberación de las localidades de Al-Jawlala y As-Saadiyya de los terroristas y alzar la bandera iraquí sobre los edificios gubernamentales ahí. Por otro lado, 3 agentes de las fuerzas de seguridad iraquíes y decenas de civiles perdieron la vida a raíz de la explosión de un coche bomba al noreste de la ciudad de Bakuba. Por último, 4 iraquíes resultaron heridos por la detonación de un artefacto al sur de la capital de Bagdad. En la ocupada Palestina, un agricultor palestino cayó mártir por disparos de las fuerzas de la ocupación en el este de Jabalia, al norte de la franja de Gaza, con la continuación de las agresiones de los colonos israelíes contra los palestinos en la ocupada Jerusalén y Cisjordania. Secundada por la fuerza de la ocupación, una banda de colonos atacó a varios obreros palestinos y quemó una casa en Ramallah, donde se llevaron a cabo actos agresivos contra los palestinos que hicieron frente a los intentos de irrupción en la mezquita Al-Aqsa a través de la puerta al-Maghariba. En Hebrón, un periodista resultó herido por balas de las fuerzas de la ocupación que impidieron el acceso de profesores y alumnos a las escuelas. Con la participación de 2.546 alumnos de primer año de ciclo de versificado, arrancó la ronda final de la Olimpiada Científica Estudiantil a nivel de las provincias en las especialidades de matemáticas, física, química, informática y ciencias naturales. La Comisión Nacional de la Olimpiada Científica declaró que los alumnos participantes en los actuales concursos son los que quedaron clasificados en los primeros 5 lugares en esas materias, añadiendo que los 10 mejores alumnos se incorporarán a los equipos nacionales de la Olimpiada Científica para someterse a programas de capacitación para la representación de Siria en las Olimpiadas Mundiales que se celebran en julio de cada año. La comisión afirmó que el desarrollo y crecimiento de las competencias olímpicas científicas en nuestro país refleja su importancia y su difusión como cultura en la sociedad. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El presidente Al-Assad subraya ante una delegación rusa la necesidad de hacer frente a la ideología takfirí y sus patrocinadores con el fin de derrotar al terrorismo. La Asamblea Nacional se pone al tanto del informe del Comité Presupuestario sobre el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado. El ejército árabe sirio liquida a numerosos terroristas del Frente al-Nusra y allana un almacén de artefactos en la zona campestre de las provincias de Idlib, Homs, Quneitra y Daraa. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.